Hola, ¿qué tal a todos los amigos que nos están siguiendo a través de los diversos canales por los cuales hemos abierto esta comunicación, en especial a las personas que me han seguido a través de este canal de Entre Letras Nos Encontramos? Pues bien, el día de hoy tenemos a un invitado especial, a un amigo, corrector de estilo, editor, por supuesto, con el afán de promover la lectura, que es el principal objetivo de nuestra página y de todos estos canales. Estamos procurando darle difusión a la lectura en general. Y bueno, pues tenemos a Alejandro Valenzuela, como ya lo había prometido, como algunos de ustedes están al pendiente de las publicaciones que hacemos en los diversos canales en redes sociales, tenemos la oportunidad de entrevistar a Alejandro Valenzuela acerca de su libro Solo los cisnes recordarán mi tristeza. Entonces, estimadísimo Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y la oportunidad de permitirme hablar de tu libro. Ya hemos hablado del mío, pero ya te había yo advertido, te había prometido, al rato te toca a ti, entonces ya Sobre advertencia no estamos. hay engaño. Así es, lo prometimos y así se tenía que hacer, estimadísimo Alejandro. Aquí estamos. Pues Pues, hombre, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, Qué bonita presentación. Muchas gracias por el entusiasmo. Y pues sí, es un placer estar de vuelta. Vamos a hablar de la lectura, vamos a fomentar la lectura. Y bueno, en esta ocasión toca hablar de mí, de mi libro, cosa que no me gusta mucho, pero a ver qué sale, a ver con qué nos amenazas. de acuerdo, Alejandro. Pues bien, señores, como les decía, bienvenido, muchas gracias y a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Insisto, esto lo hacemos con el afán de promover la lectura. Ojalá que lleguemos a personas que estén entusiasmadas por iniciar en este hábito de la lectura. Ya he publicado algunos tips al respecto. Bueno, pues es necesario estar en contacto con los autores relacionados con este bellísimo arte, estimado Alejandro. Y bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer relacionado con la lectura precisamente, ¿qué significa para ti la lectura, los libros en tu vida, estimado Alejandro? En mi vida, bueno, qué pregunta tan difícil porque significan muchísimas cosas para mí, pero en mi vida también tiene muchísima relevancia porque a esto es a lo que he decidido dedicarme, esto es lo que hago, esto es en lo que trabajo, como bien lo mencionaste, como corrector de estilo, como tallerista, como autor, como novelista. Los libros son, son demasiado importantes, demasiado importantes. Creo que es un objeto ritual, creo que es un objeto de colección, creo que a veces cuando sostienes en las manos un libro, si has sido elegido, eres capaz de sostener el alma de la persona que lo escribió. Significan compañía, significan amigos, significan personas, significan lo desconocido, conocimiento, híjole, no sé, son demasiado valiosos e importantes. Te podría decir que hay libros que son importantes para la literatura mexicana o para la idiosincrasia mexicana que para mí todavía tienen un valor más grande, como por ejemplo Pedro Páramo de Juan Rulfo. Cuando en mi juventud, en mi primera juventud, leí ese libro, fue fascinante, me voló la cabeza y lo adoré como literatura, pero es mucho más significativo para mí porque me lo regaló una persona en especial, y una persona que ya en el final de su vida me regaló el libro, una tía mía, y pues lo guardo como un tesoro porque además hice de la biblioteca personal de Mercedes Millán. Entonces, bueno, eso significa muchísimo. Para mí es una copia, creo que segunda o tercera edición, pero lo que valga como objeto, como libro de colección, como lo que sea, pues, se ve superado por la conexión humana que podemos hacer a través de ellos. Y esto de persona a persona, familiar con familiar, pero también llega a ocurrir entre personas de otros países, de otros tiempos que pueden llegar a tocarnos. Entonces, no sé, significa mucho.
significan Mira, todo. qué importante. De hecho, mira, estoy haciendo esta primera pregunta precisamente para inspirar a las personas en la lectura y creo que es una Mm, muy bonita anécdota, cómo te ha inspirado, cuál es el origen del Alejandro editor, corrector, tallerista en esta materia de los libros, que pues dio origen al Alejandro actual. así es, así es. Entonces, Eso también es importante. Creo que los libros pueden enseñarnos mucho y como te decía, no sé si hace un momento en la previa que pues hay libros que te dicen no estás listo para leerme todavía, no estás en el momento de tu vida en el que me vas a entender. Y así llega a ocurrir, incluso con tus libros favoritos, los vuelves a leer años después y lees otro libro porque eres otra persona. qué buena reflexión, estimadísimo Ale. Y mira, a mí me gustaría nada más como un pequeño, una pequeña, eh, vamos a hacerlo como un pensamiento, como un pequeño pensamiento. ¿Ok? Eh, Actualmente, que sabemos tristemente, sobre todo en nuestro bellísimo país, pues de repente hay gente que no tiene la costumbre de leer. ¿Qué recomendación le podrías dar a las personas que empezamos a leer para que nos inspiremos en en este hábito, Alejandro? Bueno, primero que nada, la triste realidad es que culturalmente leemos poco. Es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura mexicana, porque nos lo han vendido como algo para intelectuales, para personas más elevadas que nosotros. Yo para qué leo si nunca voy a ser doctor o nunca voy a ser maestro. Ese tipo de pensamientos o no me interesa el arte o no me interesa las historias. Y bueno, eh, es muy difícil promover la lectura en un país que su cultura va en contra, pero creo que no hay lucha más necesaria. Cuando todo parece así de en contra, creo que no hay mayor lucha en ese momento más valiosa. Ir en contra de todo y bueno, para fomentar la lectura, el mensaje es busca lo que te gusta, lee lo que te gusta, lo que a ti te atrae. Creo que es un gran error pensar que los niños no deberían leer cómics o que no deberían leer tiras cómicas o novelas gráficas o libros infantiles con dibujos. Tienen que hacerlo, ese es su primer contacto y eso es lo primero que te dice, mira, tu imaginación puede estallar aquí con estas palabras y con esta imagen. Entonces, la recomendación para fomentar la lectura es pregúntate qué te gusta. A lo mejor puede ser algo tan loco como la lucha libre y decir, no, que va a haber libros de lucha libre. Claro que sí los hay. Me gusta, no sé, los dinosaurios. Y hay novelas donde los protagonistas son dinosaurios, hay novelas gráficas donde son los protagonistas. Entonces es alejarnos de esa idea de que para aprender a leer o para leer tienes que leer a los clásicos y que tienes que leer El Quijote y Los Miserables y Rayuela, ya después podemos hablar. No, no es cierto, o sea, busca lo que a ti te guste. Y si a ti te gustan los cómics, lee cómics. Si a ti te gusta el manga, lee manga. Si a ti te gustan las revistas de autos, lee revistas de autos, pero lee. Lo importante es que leas y que descubras que a través de la lectura vas a poder pensar mejor. Porque ese sería como el gancho para las personas. Cuando tú lees o cuando empiezas a leer de una manera mucho más reflexiva o simplemente con el hábito de la lectura, te digo, leyendo lo que sea, una vez que te encuentres y que encuentres eso que te gusta, vas a leer algo que te llegue a ti de manera personal, única, en palabras, vas a sentir algo que creíste que jamás iba a ser expresado en palabras, que no se podía. Y en el momento en que descubras que alguien más lo logró y que siente como tú, híjole, es una sensación que no te da ningún otro de los siete bellos artes. ¿Por qué? Porque te hace sentir acompañado, incluso cuando no hay otra persona alrededor, incluso cuando esa persona lleva cientos de años muerta.
Entonces, esa es la búsqueda. Para fomentar la lectura tenemos que entender qué tiene que ser con algo que te guste y qué es como el gimnasio. No puedes querer ir al gimnasio y el primer día levantar 100 kilos en press de pecho. Tienes que ir poco a poco. Entonces, esos 100 kilos en press de pecho es Víctor Hugo, es Cervantes, es Emily Bronte, ¿no? Entonces, inicia por lo que a ti te guste, por lo local quizás, empieza por Stephen King, por los populares, o sea, por alguna razón están allí. Entonces, incluso hay que leer para saber qué no te gusta. Y puedes empezar a leer El Quijote, Los Miserables y decir, no me gusta, y es completamente válido. Y es lo que te decía, no estás listo todavía. A nadie le gusta levantar 100 kilos de nada sin calentar. Entonces, creo que esa sería mi reflexión. Hombre, muy buena, muy buena reflexión. Gracias, Alejandro. Pues ya que me has hecho favor de darme tus opiniones acerca de la lectura, vámonos a analizar tu obra, a platicar de tu libro. Por supuesto, Ok, ya vamos allá. he hecho mis anotaciones, ya he hecho mis resúmenes. Muy bien, A todas las muy personas que bien. nos hacen favor de acompañarnos, aquí está la portada del libro de mi buen amigo Alejandro. Ya hemos publicado diversos anuncios acerca de la entrevista de hoy. Y bueno, lo primero que a mí me gustaría saber, Alejandro Valenzuela, solo los cisnes recordarán mi tristeza. ¿De qué forma, qué fue lo que te inspiró para escribir este libro, Alejandro, por favor? Para escribir el libro, para escribir el título, porque son Eh, dos cosas que van de la mano, pero son distintas. ¿Qué te crees? Que primero me platicas de tu libro porque de tu título tengo una teoría, pero bueno, ahorita te lo Ok, platico. Del va, libro, vale. ¿Cuál El fue libro, el libro? ok. Bueno, vamos a dar una introducción para las personas que están completamente en blanco. Por favor. Pues soy Alejandro Valenzuela, soy autor. Mi carrera como escritor comenzó en el 2018 con la publicación de mi primer novela titulada El amante de prostitutas, y que es una novela latina, digamos, iberoamericana, que va muy de la mano de la idiosincrasia mexicana y de Veracruz, del puerto de Veracruz. Y este libro pues es un salto distinto, es algo que a las personas que leyeron ese primer libro puede tomar por sorpresa, porque aquel libro es muy melancólico, muy romántico, tiene un sabor de alma vieja, que fue lo que traté de plasmar. Y pues este libro, Solo los cisnes recordarán mi tristeza, es un libro que escribiría como brutal. Siento que este libro gana por nocaut porque es muy corto, sobre todo comparado con el libro anterior. Aquí tengo ambos, y bueno, uno no, es más del doble el primero. Y es que es una historia de liberación, pero no de liberación personal ni nada, sino de liberar cosas, porque este libro lo escribí en 2021, cuando apenas estábamos comprendiendo la magnitud de la pandemia y todo lo que había ocurrido. Y fue la primera vez en mi vida en la que yo experimenté la ansiedad. Eh, para mí, la ansiedad era algo pasajero, era simplemente otra sensación del cuerpo, una alerta del cerebro para situaciones específicas, pero después del encierro y después de todas las atrocidades que ocurrieron, de todas las pérdidas humanas y cercanas que se tuvo, pues esa ansiedad de repente se quedó para no irse. Y era algo que, pues algo sumamente inquietante, que no te deja dormir, no te deja comer, no te deja pensar. Y creo que muchos nos sentíamos así, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si íbamos a volver a ver a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Algunas personas conocieron por primera vez la verdadera soledad, y otras personas conocieron a sus parejas, a sus padres, a sus hermanos, y no les agradó, no les agradó el experimento. Y bueno, este libro esta novela surge de todas esas sensaciones, no de ese momento,
no de lo que viví, no habla de la pandemia, ni mucho menos, ni de un virus mortal, ni de un encierro, ¿no? Pero esas fueron las sensaciones que me llevaron a escribirlo, porque esa ansiedad y esa incertidumbre de no saber si iba a poder volver a compartir un trago o un taco con las personas que quiero, con mis amigos, y cómo mutaron y se transformaron en relaciones después de ese año, me hizo apreciar las amistades que tengo, eh, lo que hago, a lo que me dedico, y pues bueno, esta fue mi manera de liberar la ansiedad y hacer un homenaje a todos los que sobrevivimos. De acuerdo. Entonces, ¿podrías sostener que el hecho de escribir este libro fue para ti un escape precisamente de esas sensaciones que viviste durante la pandemia? Sí, 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 creo que no hay algo más puro en la literatura o en el arte en sí que expresar en el momento lo que estás sintiendo, porque de ninguna manera estaba preparado con mi segundo libro y mi segunda novela. A la gente le había prometido un libro de terror que hasta la fecha no ha visto la luz, y muchos esperaban otro libro como El amante de prostitutas de un México viejo y de amantes a la antigua, pero surgió todo esto y la vida te lleva a veces por caminos que te hacen reflexionar y, no sé, eh, pienso en Van Gogh y lo que decía de las pinceladas, y hay que hacerlas en el momento y cómo se siente, y eso fue este libro, y se convirtió en una avalancha de situaciones y de problemáticas y de satisfacciones y de orgullos y de fracasos, o sea, fue turbulento, pero creo que es un libro que han pasado 2 o 3 años desde su primera publicación, porque bueno, eh, cabe destacar que ha sido editado 2 veces, pero es un libro que desde que salió hasta ahora creo que cada vez conecta más con la gente, precisamente por las sensaciones, porque yo también me he sentido así, yo también he pensado lo que tú has pensado. Eh, la actualidad que estamos viviendo es muy complicada y no nos lo tomamos en serio. Nos creemos el discurso de que este es el momento más sencillo que ha tenido la humanidad, y yo creo que es totalmente lo contrario, es el momento más complicado que ha vivido la humanidad, sin embargo es el más cómodo. Entonces tenemos techo, comida, abrigo, luz eléctrica, agua potable, esta manera para comunicarnos, y también tiene sus dificultades y todavía no aceptamos que las tiene, y eso nos aísla, nos encierra, nos causa angustias. Y bueno, el libro conecta con las personas porque no te está diciendo qué hacer ni cómo salir de allí, simplemente te muestra a un personaje masculino y a un personaje femenino que también están tratando de entender de qué demonios se trata todo esto. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, no seas malito. Te voy a pedir, si subes un poquito el volumen de tu voz, te lo voy a agradecer mucho, Alex. Que el título, ya me platicaste el origen del libro, pero si me permites, yo encontré un parrafito en el libro que me gustaría leer, y poco más o menos, el protagonista lee una nota, y es lo siguiente, lo cual lo entristece mucho. Dice: unos adolescentes destrozaron el nido de una pareja de cisnes, despedazaron los huevos con ladrillos y piedras, suspiró. Cuando los cisnes regresaron y encontraron su comunión arruinada, se le quebró la voz. El padre se fue y la madre, una cisne, murió de tristeza. Entonces, ya que tengo este parrafito relacionado con el título, yo dije, por ahí va el título, pero quiero que me platiques el origen del título de tu libro. No sé si vaya bien o vaya errado, No, sí, sí, Alex. sí, sí, no, vas muy bien. La verdad es que te agradezco. Son muy pocas personas las que lo han tomado de allí, directamente de la voz del personaje. Eh, Tiene una última alusión
en el clímax de la historia, pero sí y es tal cual como lo dice Anne. El título de la obra surge por esa situación y por el título de un tema musical. Es una pieza instrumental que lleva por título Con los cisnes compartiré mi sed. Es una canción noruega, vieja, casi folclórica podría decir, pero siempre me llamó la atención la melodía, la cadencia que tiene en esas palabras, con los cisnes compartiré mi sed. Y yo decía, con los cisnes compartiré mi tristeza. Ese era el primer título de la obra en un inicio. Pero bueno, eso sería como por la parte técnica de la composición del título. Sin embargo, fue durante la pandemia, durante los peores momentos de la pandemia, en los que estaba completamente sumido en ansiedad y preocupación, a punto de entrar a mi trabajo remoto que no hacía nada más que drenarme el alma, que abrí el celular y vi la noticia de que esto había ocurrido en Reino Unido, que un grupo de adolescentes había roto la cuarentena y habían ido a un parque, vieron un nido en un lago y se les hizo muy gracioso arrojar ladrillos para destrozar los huevos. Y me hizo sentir tan devastado, me hizo sentir tan mal el hecho de que el cisne muriera de tristeza por lo que había ocurrido, que pensé cómo puede ser posible que un animal presente más humanidad que estos muchachos. Y entonces hizo clic todo, dije, esa cadencia que siempre he tenido en la mente. O sea, solo un cisne podría entender cómo me siento en este momento. Y por el desenlace o por um, la obra misma y el clímax que tiene esta, pues el título cobra mayor relevancia porque solo serán los cisnes los que recordarán la tristeza de Anne. Pues bien, creo que sí lo percibí, iba por buen camino. Le atinaste. ¿Para qué mentir? Va, va bien, muy bien. Pues voy a dar un pequeño preámbulo para hacerte la siguiente pregunta, Alejandro. Ok, Eh, claro. el, la historia, ya comentamos, el personaje principal, Anem, creo que lo estoy pronunciando bien, Anem. Em, Esta persona es un músico muy particular y Sí, una gran parte del libro, que ahorita quisiera hacerte una segunda pregunta relacionada con esta, es un músico muy particular y efectivamente la música es vital en tu obra. Hay letras, hay mención a acordes musicales, a notas musicales y ¿qué tan complejo fue para ti plasmar todos estos sonidos en el libro, Alejandro? La música, las letras, ¿qué tan complejo te resultó plasmar en la literatura aquellos sonidos que nos reflejas en tu libro? me gusta mucho tu pregunta porque no radica en la complejidad técnica de lo que significa hacer eso, sino en la complicación de poder transmitirlo. O sea, el reto era que tú escucharas la música, ¿no? Y que al final escuches la música que crees que él está tocando y que escuches su voz como describo que está cantando. Ese es el máximo reto, ha sido el máximo reto, creo que lo he conseguido con muchas personas que pues para mí de eso se trató la obra. La obra empezó con el final, lo primero que tuve fue el final, dije, eso es lo que quiero hacer de ella, todo el preámbulo para que tuviera ese gran final, ese clímax. Pero sí, definitivamente fue muy complicado porque, pongámoslo así, si yo no fuera escritor sería músico, pero no se me da. El talento que tengo para las letras no es un talento que tenga para los tiempos en la música. La paciencia que tengo para las letras y la gramática no es la misma que tengo para las notas o para el movimiento de mis dedos. Entonces, eh, sí, fue como para mí
Eh, es parte de esa catarsis el poder componer música de la manera en la que yo lo puedo hacer, contando una historia y a través de las letras. Y pues en las interpretaciones, vean que no es nada más una, eh, no te digo los acordes que está tocando, te describo la música y lo que está haciendo sentir. Y bueno, más la complejidad fue en las sensaciones que yo sentía y que yo tenía de querer hacer que este muchacho trascendiera cualquier otro músico que has leído en una novela, ¿no? O sea, y no trascenderlo como músico o como personaje, sino que se te quedara el hecho de que él es músico, porque él hace magia cuando la gente lo escucha tocar su música. Entonces eso también tiene ahí como su inspiración, pero en realidad lo más complejo de todo fue captar las sensaciones, cuáles eran las sensaciones que quería transmitir él y yo, él a través de su música, yo a través de las letras, y pues fue labor de escuchar mucha música, horas interminables de entrevistas con músicos, con llamadas con mis amigos que sí son músicos, que fueron músicos, recordar a mi maestro de música cuando lo intenté. Entonces te digo, fue todo un tema, pero una complejidad que me emocionaba mucho y que me siento muy satisfecho por las 2 o 3 piezas musicales que la gente me dice que sí ha podido escuchar. Tengo una pregunta derivada de esto. Bueno, dos, de hecho. Uh -huh. Eh, es la, es, ¿Hay alguna canción en particular que te haya inspirado mientras escribías que dijeras, esta canción me inspiró al libro Solo los cines recordarán mi tristeza? Sí, sí, bueno, en realidad es un músico. Es complejo porque no es nada más ni una persona, ni una canción, ni una banda, ni un artista, pero sí te puedo decir que físicamente y lo desgarrador de su voz es de un artista que se llama americano, que se llama Nick Rattigan, Nicholas Foster Rattigan, y él es el compositor, el cantautor de una banda que se llama Current Joyce. Eh, el otro artista es más su historia personal, su aspecto físico, eh, la ansiedad que, ves en él. Es un gran artista, gran músico. Se llama Christopher Owens y él ha tenido discos como solista y en bandas, pero Christopher Owens inspiró muchísimo esta situación de expresarse con la música porque también son 2 personas rotas, estos 2 artistas, que son capaces de transmitir eh, tristeza, melancolía de una manera muy hermosa, muy bella, porque lo pueden entender, la soledad también. Entonces, ellos 2 en particular, pero pues te podría mencionar que incluso música extrema, metal, Tchaikovsky incluso tuvo que ver en la escritura de esta obra. Perfecto. Fíjate, ya me estás pasando varios tips porque me dices de músicos Bueno, rotos. sí, 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 No, y sí, sí, además el sí, carácter del personaje lo refleja, ¿eh? Por supuesto. sí. Sí, me queda Y claro. fue si tú los buscas, la imagen es la que buscaba con Anne. Y es como esa imagen de poeta maldito, de músico roto que la que él sin querer presenta. Y por eso es que Lucía está tan renuente a tener cualquier interacción con él porque le parece pedante, le parece arrogante, le parece un personaje, que una persona que se ha consumido por el personaje y nada más lejano de la realidad con estos 2 artistas. Ambos son americanos, gringos, pero pues también hubo música en español o de aquí que me inspiró por la música, entre ellos León Larregui de Zoe, que incluso creo que está mencionado allí. Eh, una banda que se llama Daniel Me Estás Matando, también mexicana, muy buenos, pero el Toro, podría mencionar Pícaro. Aquí nos podemos pasar
2 horas enteras hablando de de toda la música que música. escuché para el libro, pero igual que con los libros, es todo un mundo allá adentro y Perfecto. depende de cada quien, lo que le guste. Wow. Y bueno, a mí me gustaría, ya me has dado pistas y creo que es evidente que existe en el personaje motas de tu personalidad. ¿Qué hay de Alejandro Ah, Valenzuela en el personaje principal de Solo los cines recordarán mi tristeza, Anem? em, la literatura tiene que hacer el trabajo por sí misma, así que no pienso que esto sea un spoiler o que le vaya a arruinar la historia a nadie, pero una de las cosas que hice rumbo al final creo que es lo más personal, lo más mío que el personaje tiene consigo, y es que con lo que empezamos esta plática de fomentar la lectura, de hacer libros, escribir libros en una cultura que no lee, en un país que no lee, en una cultura global que cada vez más está recurriendo al entretenimiento inmediato, a la gratificación inmediata, eh, pues es esa sensación de estar peleando contra las olas en la balsa de Medusa. Y es lo que él dice, o sea, las máquinas ya hacen todo lo que uno quiera y yo sigo escribiendo poemas. Así me sentía en ese momento. Sentía que lo que estaba escribiendo, lo que estaba haciendo, lo que se había significado hasta ese momento de mi carrera como escritor es tan insignificante, que no provocaba eco. Y afortunadamente este libro, después de publicado, me ha hecho entender que no es cierto, que tengo una cualidad para las letras y sobre todo para las letras de otros que conecta de una manera en la que alguien quiere conectar con los demás. Entonces creo que es esa situación de eterno melancólico, eh, de poeta maldito y de esa sensación desoladora de creer que nada de lo que haces tiene sentido y de todas formas hay algo dentro de ti, hay un fuego ardiente dentro de ti que te dice tienes que hacerlo, sin importar lo que pase, sin importar que te mueras de hambre, sin importar lo que digan los demás, sin importar que ella no te haya entendido, sin importar que te quedes sin amigos. Eso es lo más similar que tenemos. Hombre, la verdad, yo espero que la gente con este pequeño intro de tu novela, Alejandro, se interese no solamente en la lectura respectiva de tu libro, yo diría, insisto, en motivar a incentivar la lectura. Me encantaría ver, ¿no? En el transporte público, en lugar de estar cargando el celular, cargando un libro, que son así, son especímenes especiales esas personas. Y bueno, ojalá que la entrevista que acabamos de tener incite la lectura. A mí me gustó mucho el libro, por favor. Aquí está Alejandro Valenzuela. Yo te agradezco Entonces, muchísimo. antes de cerrar, hermano, me gustaría decir para todas las personas que se quedaron intrigadas de qué se trata la novela, y que es muy corta, es una noveleta, y para que se intriguen más y están enganchados, simplemente sigue los últimos días de un músico atormentado, y en esos últimos días surge un romance imposible. ¿Qué pasa al final? Um, no lo Se sé, los dejamos que tal lo, vez que lo sigan ustedes, averigüen. que lo averigüen ellos. No, me parece perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Pues a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos en los diferentes canales, por favor, síganos. Vamos a seguir buscando entrevistas con autores, vamos a seguir promoviendo la lectura, que yo creo que en estos tiempos es más crítico que nunca. El análisis, el trabajo que se hace de construir en la cabeza ideas es importante, es muy importante. No sé si tengas una última reflexión, Alejandro. Yo te agradezco de antemano tu participación.
Claro que sí, pues este último mensaje que me gustaría dar es simplemente reforzar lo que tú estás diciendo. Lean, lean lo que quieran, lean lo que les guste, pero lean porque leer nos enseña a tener un pensamiento crítico, nos enseña a pensar. Y bueno, te puedes llevar las mejores experiencias de tu vida sin saberlo cuando están en un libro. De acuerdo, pues muchísimas gracias a las personas que nos hacen favor de seguirnos. Muchas gracias, Alejandro, por la entrevista. Por favor, busquen la novela, muy buena, van a ver la forma en que describe la música es bellísima y se van a dar cuenta que Gracias. efectivamente la lectura es para todos. Bien, entre letras nos encontramos, muchísimas gracias y espero verlos pronto. Adiós.